déjame yo ponerme a dormir. Hay gente que dice que está ayunando y se pasa el ayuno entero durmiendo. Y eso no es ayuno. Entonces dice que él estuvo afligido. Aquí lo dice claramente. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. Lo que quiere decir que el ayuno te aflige. Dios te bendiga, Dios te guarde en esta hora. Estamos aquí en tu canal Excelencia Cristiana Televisión, tu espacio Zona Sobrenatural, donde siempre te traemos palabras de bendición, palabras de vida, palabras de fortaleza espiritual para ti, para los tuyos, para tu familia, para tu casa. Así que yo espero que sea de bendición, amén, este poderoso tema que traigo en esta hora. Gloria a Dios. Mi nombre es Cindy Jaques y estamos aquí como un vaso para que sea el Señor utilizándonos para su gloria y su honra. Amén. Así que en este momento, antes de entrar en el tema, vamos a tener una lectura bíblica y vamos a estar leyendo la palabra del Señor en Daniel capítulo 10. Daniel capítulo 10, versículo 1 en adelante. Y dice así la palabra del Señor. Será leída en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada la palabra a Daniel, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto grande. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Amén. Padre, gracias, Señor. Gracias por tu palabra, porque ellas son vida para nosotros. Ayúdanos, Señor, a vivirla y a ponerla por obra, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Vamos a estar hablando en esta hora acerca de lo que es el ayuno. Vamos a tocar el tema del ayuno, cómo nosotros podemos ayunar correctamente, cuál es el objetivo del ayuno, qué beneficios nosotros podemos obtener a través de esta herramienta espiritual tan poderosa. Amén. Como todos sabemos, nosotros hemos hablado, se ha hablado mucho de la oración. La oración es fundamental. La oración es algo que no se puede nunca sacar de la vida del creyente, porque la oración es una base que nos da esa conexión con el Señor. Amén. Pero cuando hablamos de ayuno, surgen muchas interrogantes. Cuando hablamos de ayuno, incluso hay en iglesias, en congregaciones que han quitado el ayuno, que dicen que no es necesario ayunar. Hay gente que dice que no, que ya eso como que quedó nulo, como que no es fundamental. Pero yo sí creo en que el ayuno es una herramienta espiritual, la cual el Señor nos ha dejado a cada uno de nosotros y la cual, que al igual que la oración, nos puede ayudar a librar muchas batallas espirituales. ¿Por qué hablo de batallas espirituales? ¿Qué relación tiene el ayuno con las batallas espirituales? Algo que me llamó mucho la atención y es lo que Jesús habló acerca del ayuno. En una ocasión, cuando Jesús tocó este punto, él habló y dijo estas palabras. Él dijo: hay géneros que no salen si no es con ayuno y oración. Escuche esto. Hay géneros, dijo Jesús, que no salen si no es con ayuno y oración. Y en esta ocasión, Jesús hace referencia a lo que es el reino de las tinieblas, a lo que son géneros diabólicos, géneros satánicos, a lo que son demonios. Pero es algo que sorprende, porque la Biblia relaciona el ayuno con la guerra espiritual. Y eso nosotros lo vamos a ver a lo largo de la Biblia. Cuando yo leí esto fue algo que me impactó, porque me di cuenta que no solamente Jesús había hablado esto, sino que también otros hombres de Dios habían visto el ayuno como una herramienta poderosa para entrar en el mundo espiritual, pero también
para poder ganar guerras en el mundo espiritual. Por eso yo te vengo a hablar de un ayuno de forma correcta. ¿Por qué? Porque el ayuno ha sido algo que mucha gente lo quiere quitar, o mucha gente no lo practica, o mucha gente no entiende cómo utilizar esta herramienta. Recuerden que nosotros estamos peleando guerras espirituales, somos guerreros y cada guerrero tiene su armamento y el Señor a nosotros nos ha dado armamento. Recuerden que el Señor en su palabra, hablando, Pablo dice, no, nuestras herramientas no son carnales. Las almas de nuestra milicia no son carnales. Ellas son poderosas en Dios para destruir fortaleza. Entonces, una de las herramientas, gloria al Señor, que nosotros tenemos principales es el ayuno. El ayuno, vamos a definir lo que es ayuno para que más o menos usted se dé cuenta de lo que vamos a hablar con una definición concreta. Bien, entonces según el diccionario y según lo que usted puede encontrar de la definición de ayuno, una de ellas dice que el ayuno es privarse, dice que es privarse de ciertos aspectos considerados positivos, como algún placer, alguna cualidad, algún saber o principio. También dice que el ayuno es abstenerse de alimentos. Bien, como pudimos ver aquí en esta definición, el ayuno es simplemente abstención. O sea, es cortar con las cosas de la tierra y concentrarse en las cosas del cielo, en las cosas espirituales. Yo recuerdo que yo pasé un proceso bien difícil en mi vida. En este proceso que yo pasé, yo estaba en una guerra espiritual fuerte porque estuve a punto de perder la vida. El enemigo me ministraba que me quitara la vida, entré en un proceso de depresión fuerte donde estaba vulnerable porque estaba deprimida. Cuando nosotros nos encontramos en depresión, muchas veces estamos siendo vulnerables y las emociones empiezan muchas veces a controlar nuestras decisiones. Y yo me vi en ese estado de depresión y los demonios me hicieron la guerra fuertemente. Pero yo recuerdo que este versículo bíblico que yo recité ahorita, donde Jesús dice, hay géneros que no salen si no es con ayuno y oración, Dios me entrega este versículo. Y cuando Dios me entrega este versículo, yo recuerdo que tenía una batalla tan fuerte que no tenía paz, ni siquiera podía dormir, no podía estar en ningún sitio, era una guerra fuerte. Pero cuando yo tomé esta herramienta, porque yo oraba mucho y yo le pedía mucho a Dios, pero no estaba ayunando. Y cuando yo tomé esta herramienta del ayuno y yo empecé a ayunar y a orar, yo empecé a hacer las dos cosas. Yo ayunaba y oraba. Recuerdo que todos los días yo ayunaba, todos los días, porque era así como era fuerte la guerra, así mismo yo tuve que también arreciar en la oración y en el ayuno. Y yo recuerdo que ayunaba todos los días, casi todos los días. Después de un tiempo fue que empecé a alternar el ayuno, pero no lo solté. Y recuerdo que en ese proceso, cuando yo estaba en ayuno, aumentó la capacidad en mí de oración. ¿Cómo así? Bueno, cuando yo entré en ayuno, el Espíritu Santo empezó a trabajar en mí y el ayuno lo que hacía era que me excluía de todo y me hacía que yo pudiera tener un espacio para Dios específico donde yo podía escuchar su voz y donde Dios podía trabajar mejor en mí. Porque nosotros podemos orar y podemos estar orando
y podemos decir, bueno, yo voy a orar 1 hora, yo voy a orar 2, pero cuando nosotros decidimos ayunar, ya estamos hablando de más horas, estamos hablando de más tiempo, estamos hablando de mediodía, estamos hablando de una cantidad de tiempo que muchas veces sobrepasa lo que nosotros estamos acostumbrados a orar. Entonces ahí es que está el punto del ayuno, porque el ayuno amplía tu oración y también el ayuno amplía tu comunión. Cuando tú estás en ayuno, que tú estás clamando, que estás orando, tú estás conectado todas esas horas, tú te propones a conectarte con Dios. Pero mientras tú estás conectado con Dios, en ese tiempo Dios lo toma y hay más privacidad, hay más intimidad. Y aquí es que yo quiero tocar el primer punto, porque no podemos ayunar de forma correcta si no tenemos en nuestro ayuno una intimidad con Dios. Hay personas que muchas veces dicen, bueno, yo ayuno, pero ellos ayunan chateando, ellos ayunan hablando con el vecino, ellos ayunan caminando de aquí para allá, de allá para acá. Y yo no te digo, quiero recalcar, porque hay situaciones en las cuales tú tienes que obligatoriamente ayunar en el trabajo, o situaciones en las cuales tú tienes que obligatoriamente ayunar en X o X situación. Dios la conoce, Dios la sabe. Pero lo que te vengo a decir en esta hora es que siempre nosotros debemos de procurar que para el ayuno tenemos que sacar un tiempo de intimidad. Tenemos que sacar un espacio de intimidad donde en ese ayuno, en ese tiempo, en ese momento, nosotros podamos conectarnos de tal manera con Dios que podamos vencer esa batalla espiritual que nosotros estamos peleando. Entonces, yo voy a leer un versículo de la Biblia que está aquí. Mira lo que dice la palabra de Dios. Escuche esto. Dice aquí. Éxodo 34, 28 dice, y Moisés se quedó en el monte con el Señor 40 días y 40 noches, sin comer ni beber nada. Allí en las tablas escribió los términos del pacto, es decir, los 10 mandamientos. Amén. Aquí nosotros podemos ver algo bien interesante, y es que vemos que para el ayuno tiene que haber un espacio, como yo decía, tiene que haber una soledad. ¿Por qué? Porque el ayuno es algo que tú le sacas a Dios, pero que también tú te apartas. Hay personas que no entienden que mientras tú oras, tú puedes, obviamente para la oración hay que estar en intimidad, pero también cuando nosotros hablamos de orar sin cesar, nosotros podemos orar y podemos orar en cualquier circunstancia. Esa circunstancia nunca nos van a desconectar de la oración, claro que no. Pero cuando nosotros hablamos de ayuno, estamos hablando de que vamos a hacer un espacio para recibir algo de parte de Dios. Por eso vemos que la Biblia dice que Moisés se fue al monte. Moisés se fue allí porque Moisés sabía que allí no iba a haber gente. Moisés se fue allí porque Moisés sabía que no iba a haber muchachos corriendo, que no iba a haber personas que lo distrayeran, que no iba a haber cierto tipo de cosas que podían romper esa comunión constante que Moisés necesitaba para recibir la voz de Dios. Entonces hay personas que a veces dicen, bueno, yo estoy en ayuno, pero no están haciendo ese espacio. Y muchas veces eso tú lo puedes hacer, ¿no? A veces físicamente es bueno hacerlo, pero muchas veces cuando tú dices, yo no estoy en una situación ahora mismo que me puedo alejar totalmente de todo, pero sí lo puedes hacer en tu mente y en tu corazón.
porque muchas veces nosotros estando en ayuno, a veces permitimos que el enemigo penetre y rompa esa comunión y rompa esa conexión que nosotros estamos teniendo con el Señor. Entonces, es importante que para ayunar correctamente tiene que haber una separación y tiene que haber un espacio especial para Dios, un espacio donde Dios pueda traer su palabra, porque el ayuno rompe cadenas, rompe yugos, pero también el ayuno trae una respuesta de parte de Dios a nuestra vida. Eso nosotros lo podemos ver, como dice la Biblia aquí en Daniel. Dice la palabra de Dios que Daniel estaba peleando una batalla bien fuerte. Dice la palabra aquí, dice, en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada la palabra a Daniel, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto grande. Pero él comprendía la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido, dice, por espacio de 3 semanas. Aquí Daniel está diciendo el tipo de tiempo en que su ayuno duró, el tiempo en el cual él estuvo afligido, es el tiempo en el cual él está diciendo que él estuvo en ayuno. Y dice afligido, ¿por qué? Por lo que vamos a ver más adelante. Porque hay veces que nosotros no entendemos que el ayuno es un sacrificio, algo que nosotros vamos quebrantando delante de Dios. Lo que nosotros queremos hacer en ese momento lo dejamos de hacer por estar en la presencia de Dios. Entonces no puede haber ayuno cómodo. Los ayunos cómodos no existen. Hay gente que dice, bueno, yo estoy ayunando, pero estoy aquí mirando televisión, o estoy ayunando y estoy distrayéndome para que se me pase el hambre que yo estoy sintiendo ahora mismo. Déjame yo ponerme a dormir. Hay gente que dice que está ayunando y se pasa el ayuno entero durmiendo. Y eso no es ayuno. Entonces dice que él estuvo afligido. Aquí lo dice claramente. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. Lo que quiere decir que el ayuno te aflige. El ayuno no es fácil. Entonces tenemos que dejar de estar tratando de acomodar la carne cuando vamos a ayunar. Cuando nosotros vayamos a ayunar, tenemos que tratar de que ese ayuno, aunque duela, aunque moleste, si usted dijo, bueno, yo voy a entregar este ayuno a las 3 de la tarde, que usted lo entregue a las 3, yo lo voy a entregar a las 6, que usted lo entregue a las 6, o lo voy a entregar dentro de 1 día, 2 días, 40 días, no sé, como Dios le ponga en su corazón, pero que usted lo haga y que se aflija, porque en el ayuno tú tienes que menguar. En el ayuno tu carne tiene que ser golpeada para que tú puedas ofrecer algo que sea, amén, desde el sacrificio, desde tu corazón. Amén. Entonces Daniel dice aquí, en aquellos días yo estuve afligido por espacio de 3 semanas. En este periodo de tiempo, mire lo que dice Daniel, no comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Escuche esto, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Y aquí es que voy para el otro punto. Cuando nosotros vamos a entrar en ayuno, nosotros tenemos que determinar un tiempo. El ayuno tiene que tener 2 cosas fundamentales. El ayuno tiene que tener un tiempo y tiene que tener un propósito. Hay gente que a veces usted la ve y que está ayunando, pero realmente lo que esté pasando hambre. Porque una persona que no delimite un tiempo de ayuno, y aparte de que no delimite el tiempo, que no tenga ese ayuno, un propósito, está pasando hambre. Cuando uno ayuna, uno tiene que ayunar con estas 2 características. Esto es algo importante. ¿Por qué? Porque Daniel, en este ayuno, había un propósito que él tenía. Y el propósito era recibir una respuesta de parte de Dios. Ese era su propósito. Hay veces que muchos de nosotros entramos en ayuno. Señor, mira, yo estoy aquí, voy a ayunar. No es así que usted diga, voy a ayunar. No.
usted tiene que decir, yo voy a ayunar, pero yo voy a ayunar por liberación. O yo voy a ayunar y yo voy a ayunar por sanidad. O yo voy a ayunar para que Dios me fortalezca. Pero siempre, siempre el ayuno tiene que tener un tiempo en donde usted diga tal tiempo, y ese tiempo yo no lo puedo romper. Ahí Daniel lo habla claro y dice, por espacio de esas semanas, Daniel no comió manjar delicado. Daniel no se ungió. Muchas cosas en el ayuno tienen que ser limitadas porque es un espacio en donde tú vas a estar conectado solamente con el Señor. Entonces, para nosotros poder ayunar de forma correcta, tenemos que hacer todas estas cosas para que nuestro ayuno pueda provocar algo en el mundo espiritual. Porque si no, vamos a estar pasando hambre. Entonces, mira lo que dice aquí. ¿De cuántas cosas Daniel se abstuvo? Dice, no comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel, y alcé mis ojos y miré aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Cuando Daniel, vemos aquí que se traza ese propósito de ayuno. Cuando Daniel se traza esa mentalidad, lo que él quería alcanzar, entonces Daniel entra en contacto con lo sobrenatural. Porque una de las cosas que hace el ayuno es eso. El ayuno mata tu yo, mata tu carne para que tu espíritu pueda crecer y tú puedas ver lo del espíritu. Hay personas que muchas veces no entienden este poder que tiene el ayuno. Hay gente que dice, Señor, pero yo oro mucho, pero no estoy mirando nada. Yo oro mucho, pero siento como que hay una batalla, hay una guerra. Pero el Señor lo que te está diciendo es que tienes que orar, pero también tienes que ayunar. Porque el ayuno viene siendo como si fuera una oración intensiva, en donde tú te conectas con Dios a una profundidad más fuerte. Entonces Daniel estaba mirando algo sobrenatural, porque el ayuno abrió una puerta para que Daniel se pudiera conectar a lo sobrenatural. Ahora, ¿por qué la Biblia dice que el ayuno rompe, hace que géneros salgan? ¿Por qué la Biblia dice que el ayuno hace que demonios se vayan? ¿Por qué la Biblia dice que el ayuno rompe? Dice que en una ocasión también Daniel estaba en oración y en ayuno y dice que el príncipe de Persia se levantó. Pero ¿por qué el ayuno fue una herramienta terrible que Daniel utilizó en el mundo espiritual? ¿Por qué? Porque el ayuno hace varias cosas. Lo primero es que el ayuno hace que tú mengues. Cuando tú te abstienes de cosas que tú quieres, tu voluntad mengua y entra entonces lo que es la voluntad de Dios sobre ti. Hay personas que no entienden que el ayuno y la oración es como que tú te estás estudiando para un examen. Así como cuando tú vas a tener un examen, muchas veces cuando yo tengo exámenes en la universidad, yo me preparo. Hay veces que yo hago preexámenes, si es bien fuerte la materia, y hago esos preexámenes y lo hago con las preguntas sin sabérmela. Luego empiezo a estudiar y cuando estudio entonces empiezo a llenar el preexamen para más o menos saber cómo está mi capacidad. Asimismo, Dios empieza a formar cosas en ti sin tú darte cuenta a través del ayuno. Hay algo que se ahoga en el ayuno. Lo primero que se ahoga en el ayuno es la desesperación. ¿Por qué la desesperación? Porque cuando tú le has prometido algo a Dios y tú le has dicho, Señor, a tal hora, en tal momento, en tal tiempo, yo voy a entregar esto, aunque mi carne se está explotando, aunque yo siento que estoy debilitado, aunque siento que no puedo más, pero yo te dije a ti que a tal tiempo yo voy a entregar el ayuno. Hay algo que empieza a trabajar en ti. Y es que la desesperación de la carne que te dice, entrégalo, come, que tú tienes diabetes,
que tú tienes presión alta, cuántas cosas no llegan a la mente y a tu vida para que tú rompas la promesa que has hecho en el ayuno. Son muchas cosas que llegan. Y todas esas cosas, cuando tú haces un ayuno correctamente y tú pagas lo que tú le prometiste a Dios, eso ya no tiene autoridad sobre ti. Dios va moldeando tus emociones a través del ayuno. Dios va haciendo que callen aquellas voces que te quieren dominar y que la voz de Dios sobre tu vida tenga valor, tenga dirección en ti, tenga peso y tenga en ti ese empuje que te va a llevar hacia el propósito que Dios quiere. Entonces, mientras tú ayunas, Dios te va ejercitando. Mientras tú ayunas, Dios te va capacitando para que pelees con lo que está en tu interior. Antes de que Daniel pudiera ver esto tan poderoso, estas visiones, él tuvo que empezar a matar todas aquellas cosas, todos los deseos que él quería. Porque ungirse con ungüento, eso lo quería él. Comer manjar delicado, él lo quería. Pero él cerró todo eso y él se quedó solo para él esperar en ayuno la voz de Dios. Entonces, en el ayuno, tú mueres, pero tu espíritu crece. Tú mueres, pero tu espíritu va aumentando y tú vas escalando, subiendo de nivel sin darte cuenta. Sin darte cuenta, en el ayuno Dios está trabajando contigo. Entonces, por eso yo decía ahorita que la oración y el ayuno son muy importantes. El ayuno es algo que no se puede tomar a la ligera, porque hay personas que creen que para todo, por todo se ayuna. No. Pero siempre el ayuno tiene que estar ahí, porque el ayuno es una herramienta que va a trabajar en ti y va a trabajar también en tu guerra espiritual. Entonces, ¿por qué el Señor dijo oración y ayuno? Él dijo, los géneros se van, pero los géneros van a salir con dos cosas. No es solamente con una. ¿Por qué el ayuno? Porque el ayuno hace que la oración no tenga impedimento al momento de entrar en conexión con Dios. Cuando tú estás en ayuno, tú cierras todas las puertas que puedan obstaculizar tu oración. Todo el que entra en el ayuno empieza a cerrar puertas de la tierra. ¿Y qué es lo que más te distrae para que tú entres en el mundo espiritual? Yo recuerdo que cuando realmente le doy gloria a Dios porque desde niña el Señor abrió mis ojos espirituales. Pero cuando yo empecé a ver cosas sobrenaturales, ángeles, cuando yo empecé a entrar en el mundo espiritual, que Dios me empezaba a mostrar los demonios, antes de yo ir a los sitios a predicar, el Señor me decía a mí, mira, vas a pelear con tal principado. Y muchas veces yo estaba en oración y en ayuno en mi cuarto, nadie me veía. Y me decían, mira, tienes 3 días de campaña en tal sitio. Y mientras yo estaba ahí orando y ayunando, el Señor me empezaba a revelar la condición de ese lugar. Y me empezaba a decir cuáles eran las personas que iban a estar frente de mí para yo poderle ministrar bajo una palabra de Dios. Pero todo esto que yo empezaba a mirar, los principados territoriales que habían en ese sector, todo esto me fue revelado porque yo estaba en oración y en ayuno. Pero el ayuno fue lo que me dio la fortaleza, pero también fue lo que mantuvo, introdujo, que hizo que esa oración fuera más fuerte. Si era fuerte antes, con el ayuno iba a ser aún más fuerte. Por eso dice la palabra del Señor que cuando Daniel estaba ahí en oración y en ayuno, dice la palabra de Dios que el ángel le dijo, desde que te propusiste en tu corazón, ya tu oración fue contestada. ¿Por qué? Porque el ayuno empieza a trabajar por dentro. Y si te trabaja por dentro, ya tú puedes entonces tener victoria afuera. Por eso te decía,
Hay que hacer un espacio, hay que tener una intimidad para ayunar. No se puede ayunar chateando, respondiendo mensajes por WhatsApp. No se puede ayunar hablando con gente. No se puede estar ayunando pensando cosas negativas, dejando que pensamientos negativos, mientras tú ayunes, inunden tu mente. Todas las puertas tienen que ser cerradas y solamente tiene que ser abierta la puerta de Dios y de la oración para que ese ayuno pueda ser eficaz. Entonces, en el ayuno eficaz es fuera de contienda, porque el ayuno eficaz verdaderamente te cambia. Por eso el Señor habla y le dice en una ocasión a su pueblo cuál es el verdadero ayuno que Él está exigiendo. Porque el verdadero ayuno que Dios está exigiendo es un ayuno de cambio. Hay personas que utilizan el ayuno como una herramienta para querer manipular y para querer mostrar una santidad falsa. Y eso era lo que estaba pasando en el pueblo en ese momento. Por eso el Señor le decía, cuando vayas a ayunar, lávate la cara. Cuando vayas a ayunar, no lo muestres. ¿Por qué el Señor decía esto? Porque estaban utilizando el ayuno como algo de mostrar santidad, demostrar que estaban haciendo un sacrificio, que estaban haciendo algo para Dios, donde realmente lo que Dios quería era que en el corazón se produjera algo. Entonces, hay que tener mucha cuenta al momento de ayunar, porque hay personas que están ayunando y dicen, Señor, pero ¿y por qué no ha llegado la respuesta a mi vida que yo estoy esperando por tanto tiempo? Yo ayuno, yo oro, yo leo la Biblia, pero vamos a ver cómo tú le estás haciendo. Porque el punto no es tanto hacer, sino cómo hacer. Y hay gente que está haciendo las cosas, pero le está haciendo como ellos quieren, a su manera, a su forma. Y así no es que Dios quiere. En la Biblia está establecida la manera en la cual nosotros tenemos que comunicarnos con Dios. Y no es a la manera de nosotros. Nunca vas a poder tener una vida espiritual de profundidad si no te sometes a la palabra. Nunca vas a poder crecer espiritualmente si no haces lo que Dios está diciendo. Entonces, nosotros tenemos muchos patrones para saber cuál es el ayuno correcto que nosotros debemos de hacer. Un ayuno es humillarse delante de Dios, delante de su presencia, donde tú rompes y cortas todo lo de la tierra y sacas un espacio específico para Dios. Dios merece eso y Dios merece aún más. Nosotros sacamos tiempo para todo. Hay gente que saca su tiempo para vacacionar. Hay gente que saca su tiempo para su familia. Saca tiempo hasta para el perro. Pero para Dios hay 20,000 excusas. Siempre hay un pero, siempre hay algo. Siempre a veces queremos ofrecerle a Dios y le estamos ofreciendo la cosa contaminada. Bueno, yo voy a ayunar, pero mientras yo ayuno, yo voy a estar respondiendo los mensajes que me están escribiendo porque fulanita, porque suelte a todo el mundo. Suelte todo y conéctese de una manera íntima con Dios. La intimidad solamente se puede producir en la soledad. Usted nunca ha visto una pareja en intimidad que realmente se respete con gente al lado. Para que haya intimidad debe de haber soledad. Debe de haber un espacio. Y ese espacio es el que Dios está exigiendo a través del ayuno. El ayuno te da el espacio, te da la capacidad para que junto con el ayuno tu oración pueda ser fuerte y eficaz. Y yo digo que una oración eficaz mueve montañas. Una oración eficaz hace cosas poderosas. Lo que tú no puedes hacer en la tierra, a través de la oración eficaz lo vas a poder lograr, mientras esté en el propósito de Dios. Así que yo voy a hacer una segunda parte de este tema porque verdaderamente
está muy poderoso. Siento que hay más. Y los que quieran una segunda parte, pues me pueden comentar ahí. Y vamos a hablar en la segunda parte de este mismo tema del ayuno. Vamos a traer a la luz otros tips que podemos recibir para ayunar de forma correcta, de forma adecuada. Y también cómo nosotros podemos a través del ayuno pelear guerras espirituales. Así que Dios bendiga tu vida. Amén. Espero que esta palabra haya sido de bendición. Ustedes saben cómo yo soy. Soy una persona clara, concisa, precisa. Amén. Y a veces, aunque la palabra parezca dura, siento que la palabra de corrección, de enseñanza, nos hace crecer. Así que Dios bendiga tu vida de manera especial. A tu familia, dale like y comparte este video. Espero que haya sido de bendición. Y estuvimos aquí como siempre en tu canal Excelencia Cristiana Televisión. Dios te bendiga.